alegría y paz, queridos amigos, que en estos momentos sintonizan Oratorio Virtual por los canales de Facebook y de YouTube para su segmento La Paz con ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema del duelo, específicamente el duelo en tiempo de COVID. Para ello, tengo el placer de presentarles a la doctora Paola Bravo Saavedra. La doctora Bravo es del Perú y ha aceptado mi invitación pues para hablarles de este tema. Pues antes de seguir con la presentación de la doctora, lo que quisiéramos decirles es, si alguna persona o un buen número de personas ha sido tocado por el duelo a consecuencia del COVID, siento mucho en el corazón su pérdida y espero que las palabras y el aporte que nos dé la doctora Bravo hoy pueda ayudarlos en ese proceso del duelo y tengan un momento de consuelo. Bien, la doctora Paola Bravo, ella es médico psiquiatra, terapeuta contextual. Es experta universitario en trastornos de la conducta alimentaria por la Universidad La Rioja en España. Tiene formación en terapia de aceptación y compromiso y terapias contextuales en Argentina. Es coordinadora académica de sentidos, coordinadora del programa de manejo de los trastornos alimentarios, también en sentidos. Es miembro de la Association for Contextual Behavioral Science, afiliada al capítulo argentino. Pues con ustedes, la doctora Paola Bravo. Bienvenida, Paola, a tu programa. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, María, por invitarme. Muchas gracias por la consideración. Y aquí estamos para poder absolver todas las dudas y ayudar o dar un poquito de luz en todas estas dificultades que se puede presentar en lo que es el duelo. Sí, Paola, en estos momentos toda ayuda es bienvenida. Por favor, háblanos de lo que es el duelo en sí, pero el duelo por pérdida de seres queridos por la muerte. Bien, a ver, creo yo que poner la definición de duelo es como un tanto difícil en el sentido de que existen los términos o los significados, ¿no? La pérdida de una persona que haya tenido una significancia o importancia en nuestra vida. Entiéndase que la pérdida puede ser por fallecimiento o de repente puede ser por que se rompe algún vínculo importante. Esa es la definición tal cual nos la dan a nivel académico. Pero hay que entender que cuando hablamos de duelo, la persona que lo vive empieza a tener unas vivencias bastante fuertes e importantes, porque estamos hablando de vínculos que se han desarrollado a lo largo de toda nuestra vida, o vínculos que pueden ser muy significativos o que nos pueden dar, nos pueden dar hasta incluso significado de identidad para cada uno de nosotros. Perder a un ser querido, pasar por un proceso de duelo, significa empezar a reacomodarnos en muchísimas cosas, aquí y aquí. Ok, sí, así mismo es. O sea,
y vamos a, como tú mismo dices, vamos a reacomodarnos sin la presencia de ese ser querido, que ese ser que tuvo tanto significado para nosotros. Y qué bonito, ¿no? Cuando te tocas el corazón. Hacer el proceso desde el corazón, que creo que eso es lo que más demora, la aceptación, porque con el pensamiento, pues si lo ponemos en blanco y negro, todo se estructura, pero para que ese blanco y negro del pensamiento llegue al proceso del corazón, pues tiene un buen camino que pasarse. Ahora a todo el mundo, a todos, el virus del COVID nos dio una tremenda sorpresa. Pues no sabíamos ante quién estábamos, delante de qué virus estábamos, y él lo único que estaba haciendo es llegar, se instaló y continuar su proceso. Pero en ese proceso, pues lamentablemente se han perdido muchas vidas. En un comienzo, la gente tenía la sintomatología y pues pasaba el tiempo porque no sabíamos cómo manejar a ese virus y pues llegaban a un hospital o estaban en su casa o estaban de viaje y de pronto la persona moría. Entonces, háblanos un poquito del duelo de esta manera tan imprevista de perder a nuestro ser querido, que ahora lo tenemos y a la mañana siguiente o al instante, pues la persona ya no está. O sea, ¿cómo es este duelo? ¿Cómo es su proceso? Te agradezco mucho la pregunta. Voy a quizás a ponerme un poco a mí como ejemplo. Okay. Yo cuando era más joven, tendría aproximadamente 20 años, perdí a un ser querido, bastante importante. Mi papá falleció. No en las mismas condiciones en las que las personas ahora están perdiendo familiares, como bien lo dices tú, de un momento a otro. Esto fue todo un proceso en el que permitió el tiempo en el que yo pudiéramos entender cómo se instalaba una enfermedad y la posibilidad de que la muerte se podía presentar. Y sin embargo, a pesar de que esto existió y nos dio, entre comillas, tiempo, una vez que la persona parte, empezaron, y te voy a hablar desde mi experiencia, a cruzar por mí no solamente esta tristeza profunda y esta sensación de un no entendimiento, de que nadie estaba en mis zapatos y nadie entendía el dolor que yo podía estar sintiendo. Las palabras, los gestos, que ahora desde donde yo lo observo sé que venían con una buena intención, estaba yo tan encerrada en esta coraza de tristeza que no permitía que se acercaran. Y junto con estas emociones difíciles, muy difíciles, venía una serie de pensamientos de todas las cosas que yo pude hacer, de todas las cosas que pude dar, del tiempo en que yo pude estar, y la culpa presente, muy presente. Y, y estamos en un contexto muy distinto al que tú me colocas ahora. ¿Qué pasa ahora con las personas que pierden familiares o que han perdido familiares por COVID? Tengo a mi familiar que de un momento a otro se pone mal, me veo en la obligación de llevarlo al hospital y es el último contacto que tengo con él.
Entonces yo me pongo a pensar, si yo, que he tenido este tiempo, o todos los que hemos tenido un tiempo para poder despedir a nuestros familiares, versus aquellos que hoy lo vieron y mañana ya no lo ven, podemos entender entonces que todo este proceso va a ser aún más difícil. Ojo, hablo de más difícil, pero no hablo de imposible, porque hablamos de un proceso. Y como todo proceso, esto va a tomar tiempos. Pero mira qué importante alguna de las cosas que yo he dicho inicialmente, y por eso creo que mi ejemplo experiencial puede ayudar mucho. Encerrarme y no permitir que se me pueda dar una mano. Aferrarme a las ideas de todo lo que pude haber hecho. Abrazarme quizás a la culpa por lo que pude dar y no di. Es totalmente válido que nos sintamos tristes, muy, muy tristes, porque estamos perdiendo a alguien importante para nosotros, sobre todo de manera tan súbita. Es totalmente válido. Y tenemos que darnos tiempos y espacios para abrazar un poco nuestra tristeza, darle un espacio, llorar. Pero además hay que entender que la vida no solamente, en este proceso, no solamente podemos aferrarnos a la tristeza, porque la persona ha formado parte de nuestra historia y por lo tanto tenemos vivencias que la han hecho tan importante, vivencias que pueden ser unas vivencias muy agradables y que es función de nosotros empezar a contrastarlas. Sabemos que pueden haber manos amigas que nos quieren dar apoyo, pues aperturarnos a recibir ese apoyo ayuda mucho a que este proceso sea mucho más llevadero. La culpa va a aparecer, las ideas de que pude haber hecho más van a aparecer, las cosas que no hice van a aparecer, porque es una forma normal de procesar todo esto. Pero no necesariamente todas estas ideas que aparecen forman parte de una realidad o hubieran podido cambiar el desenlace de cómo se presentó todo esto. Eh, y, y creo que además es como muy importante que nosotros también entendamos que necesitamos un cierre y que quizás ese cierre no lo hemos podido dar, por lo menos aquí todavía siguen los mismos protocolos de, si una persona está diagnosticada y fallece por COVID-19, no se puede hacer velorio, el cuerpo que es cremado solamente se dan cenizas. Entonces hay todo el velar a una persona, el enterrarla, es una forma figurativa de darnos un cierre. Y existen otras formas de dar un cierre aquí, que podría ser desde colocar una foto, de repente hacer una carta, colocando Sí, no solamente las cosas que quiero decir exactamente. claro. Ese proceso lo vamos a ver un poquito dentro de un momento. Paola, te agradezco enormemente que desde tu vivencia lo hayas explicado, porque es cierto, solamente cuando se vivencia ese dolor, lo puedes poner en palabras después de todo un proceso, ahora ya lo puedes hablar. Y esto, tu ejemplo, puede servir a que las personas digan, me está hablando una persona que también perdió a un ser querido como su papá, ¿no? Y justamente yendo a esos protocolos, es que, como tú bien dices, cuando a pesar que nosotros hemos visto a la persona en todo un proceso de enfermedad, cómo se fue deteriorando,
Como inclusive tal vez uno hubiese dicho, Dios mío, ¿por qué no te lo llevas? Porque está sufriendo tanto, ¿no? Pero de alguna manera, como tú dices, nace esa culpa. Y nace esa culpa porque es cierto, mientras nosotros vivimos, creemos que la vida no va a terminar, que la muerte no va a llegar. Entonces digo, entonces siempre hay una expectativa de mañana. Ay, hoy le falté el respeto a mi papá, no lo saludé, pues, ay, bueno, a la noche que llego a la casa le pido disculpas y le doy el beso. O sea, siempre andamos de esa manera, pero cuando la persona se va, por más que lo hemos visto en ese proceso de partir, pues nace. ¿Por qué le hice esto? O sea, como recriminándonos, ¿no? Y ahora imagínate en las personas que no pueden ver el cadáver, que no pueden asistir al sepelio, a todo ese rito religioso, al acompañamiento de la comunidad, como tú dices, que es parte de esa despedida. Porque inclusive en la despedida es a donde muchos de los deudos es con que se dan cuenta de que la persona ya no está en esta vida, ya la persona está en ese féretro y va a ser enterrado. Y es allí a donde muchas de las personas gritan, se abrazan al féretro, otros hasta se desmayan, pero no por dar un show, sino es cómo están viviendo ese dolor, ¿no? Y entonces, ahora a muchos de las personas no les ha dado el COVID tiempo de hacer todo ese proceso. Creo yo que se han quedado en esa primera, no etapa, sino en ese primer paso, cuando el doctor te dice, falleció y ya. O sea, por más que el doctor haya buscado las palabras más dulces, más consoladoras, pero la persona como que no lo escucha, como que la persona no ve el gesto inclusive del doctor, simplemente la persona como que se queda en shock. Y muchos de ellos tal vez están en este momento en ese shock. Y entonces, ahora en esta parte sería bonito ese proceso que tú empezaste a decirnos. Hagamos la ceremonia quizás con los que vivimos en casa, los más allegados que estamos allí, o quizás utilizando hoy en día el Zoom u otras redes sociales para que los más allegados también empiecen a acercarse a hacer ese rito. Y eso, por favor, danos algunos tips para que muchas de estas personas lo puedan hacer. Bueno, en esa parte, todo lo que tú mencionas acerca de la no el no poder despedirse es cierto, ¿no? Cuando te dan la comunicación, y entiéndase pues que ahora todos los profesionales de salud, por protegernos, estamos con todos estos CPPs. Entonces, el familiar lo único que ve es una persona que está con la mascarilla, con los lentes, con el protector facial y está envuelto en un traje como si fuera de astronauta. Por más que, y te lo digo con experiencia porque me ha tocado dar esas noticias de manera diaria, por más que tú puedes buscar las palabras más idóneas, no hay forma de que eso pueda ser tomado de manera adecuada. Uno, y dos, que una cosa es que te lo digan acá y uno es como si uno lo entendiera, es como si lo recibieras, pero todavía no pasa el trago, no se termina de entender si esto es una realidad, estamos en una pesadilla, esa es una broma de muy mal gusto, no,
necesitamos esa pausa para que nosotros empecemos no solamente a que esta noticia que hemos recibido acá pueda pasar su camino, enfocar nuestra atención en lo que sentimos. No es una sensación grata, es totalmente difícil, muy, muy difícil empezar a sentir el dolor por la ausencia de alguien. Nos van a surgir mil y un ideas de todo lo que pudo pasar. Por eso es que te mencionaba la culpa anteriormente. ¿Qué pude haber hecho yo? ¿Qué pudieron haber hecho los otros? Ahora, en la medida y a mi tiempo, porque esto sí, cada uno tiene tiempos diferentes. Eso es importante. O sea, muchos de nuestros parientes cercanos quizás en aras de vernos mejor, porque vamos a estar mal. Es natural que estemos mal, que nos sintamos tristes. Y nos van a decir, ya basta, para. Pero tenemos que tomarnos un tiempo para nosotros acercarnos a este dolor. Necesitamos tomarnos un tiempo para hacer un cierre. Y este cierre significa, como te mencionaba hace unos minutos, puedo hacer una carta de despedida con todo lo que yo consideré pude haberle dicho a esa persona. Puedo hacer varias cartas de despedida, porque no solamente una carta de despedida va con todas las cosas que se me quedaron aquí, sino que también con todos aquellos momentos que nosotros compartimos juntos, porque esa vida juntos también tiene que honrarse de alguna forma, porque justamente por eso fue esa persona significativa para nosotros, marcó en algo. Y ese algo va a ser nuestra ancla, porque ese tiempo que nosotros compartimos juntos fue un tiempo que tiene un valor para nosotros. Y ese valor, en aras de ese valor, es que nosotros vamos a decidir, mira la palabra que uso, decidir, cortar, terminar, pasar por este proceso y avanzar, involucrarnos nuevamente en nuestra vida. Poner una foto, como dices tú, usar estos medios como el Zoom, quizás hacer un pequeño espacio que pueda ser inicialmente dedicado a esta persona, hasta que poco a poco yo voy, mi corazón va asumiendo que esta persona ya no comparte un espacio físico, pero todavía puede estar aquí, ¿no? En mi mente y en mi corazón. Sí, efectivamente, este reto es muy importante, como tú dices, hacer un pequeño espacio en la casa, tal vez con una mesa, con unas flores, con algunas músicas que le gustaba a esta persona, con algunos detalles que esta persona nos obsequió, y estar un rato y ahí, como tú dices, escribir las cartas, inclusive en este momento, cómo se está sintiendo esa persona, ¿no? Decirle o quizás pedirle perdón por algunas cosas que solamente la persona, el deudo sabe, pero que la otra persona tampoco de repente se enteró. Y eso, ¿no? Y hacerlo igual con todos los que están en la casa, porque a veces somos un pequeño grupito que vivimos y cada uno, ¿no? Pues le escriba la carta y si alguno quiere compartir libremente que lo comparta, si otro no lo quiere compartir, que no lo comparta. Como tú dices, esto del duelo tiene su tiempo. No es porque a veces se dice, el duelo dura de 6 meses a 1 año, y si después de 1 año ya no, el duelo ya se vuelve patológico. Y efectivamente no podemos pensar ahora así, menos con esta situación, porque ya hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de los duelos de las guerras, en donde las personas nunca recibieron el cadáver de los soldados, y esas personas se quedaron en la nube, diciendo, no, mi ser querido no murió, yo no voy a creer que él murió hasta que no vea el cadáver. Y allí justamente cuando ven el cadáver es que la persona dice, ahí comienza el duelo, porque ya tiene algo sobre qué decir. Porque yo conozco a alguna persona que con las guerras de las Malvinas, cuando Perú ayudó
2 hermanos de esa persona estaban en el barco que los ingleses bombardearon. Y jamás, jamás encontraron a esos 2, bueno, eran tenientes o capitanes, jamás. Y esta persona me contaba, yo sé aquí que ellos han muerto, porque éramos tan unidos y nos queríamos tanto que si ellos estuviesen vivos, ya hubiesen vuelto, hubiesen visto la manera de volver. Lo que creemos es que ellos sí murieron y el cuerpo desapareció, pues estalló en 1000 pedazos, se fue al fondo del mar, pero decía, queda esa expectativa, no tanto con esperanza, sino con querer ya cerrar este capítulo de mi vida, ¿no? Y entonces creo que una forma de cerrar, pues, este momento del shock para que la persona pueda seguir el proceso del duelo, pues tiene que comenzar de algo, ¿no? Alguien de la familia tiene que comenzar, ok, sí, todos estamos dolidos, sin decirle nada, pero de una manera empática, ¿no? Llevarlo, o quizás un amigo, alguien que tenga la familia y que quizás estén escuchando este programa, ayudar a que esas personas empiecen a procesar esta pérdida, ¿no? Porque también, como se dice, a raíz de este duelo, que las personas muchas veces no quieren procesarlo, como que se niegan a procesarlo, pues van a tener, pienso yo, algunas reacciones físicas. Por favor, como médico y como psiquiatra, háblanos de esas situaciones, porque las personas que nos están viendo ya pueden estar tal vez vivenciando esa sintomatología o puedan estar viendo en amigos o en seres queridos estas reacciones, pues, y busquen la ayuda. Claro. Cuando todos nosotros pasamos por procesos de duelo, como te dije inicialmente, pues la tristeza nos invade, entre otras emociones más. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, de alguna manera vamos encontrando como un equilibrio y podemos, si bien tener estos espacios en los que vamos a aferrarnos mucho al dolor y al recuerdo, y con esto va a venir toda una serie de carga emocional, tenemos otros espacios en los que sí podemos involucrarnos nuevamente en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si la persona, en vez de hacer este proceso de ir hacia arriba, se mantiene por un tiempo o incluso se desvincula de todos y pasa demasiado tiempo llorando, si ya de repente está con problemas marcados en el sueño, insomnio o somnolencia extrema, o molestias físicas intensas que pueden ser dolores de cabeza, experimentan temblores, adormecimientos, sensaciones de mareos, falta de energía y de involucramiento en todas y cada una de sus actividades. Es decir, cuando el tiempo en el que yo permanezco aferrado a la tristeza es alto y me desvincula de todos o de la gran mayoría de las situaciones de mi vida, entonces allí es donde tenemos que parar un poquito las antenitas y decir, mira, aquí la cosa no está yendo tan bien, ¿no? Es como una herida que nos podemos hacer de repente cocinando. Y uno dice, ok, es una herida y esta herida va a tomar su tiempo en pasar. Pero si yo veo que le pasa un buen tiempo y la herida se está poniendo más roja y de repente le está saliendo una cosa amarilla y empieza a segregar otras sustancias, entonces digo, no, aquí necesitamos una intervención de alguien que sea más especializado. Lo mismo ocurre. Si la persona empieza a sumirse más en la tristeza, entonces necesitamos la intervención de un especialista.
cualquier profesional de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. Aquí en mi país se ha habilitado una línea para las personas que puedan necesitar apoyo a nivel psicológico, de salud mental. Y calculo que en cada uno de los países donde llegue este video hay una línea donde pueden acudir para que puedas recibir orientación de qué hacer. Porque aunque no parezca, siempre hay una mano amiga que puede estar extendida para que nosotros podamos salir de ese pozo en el que nos estamos hundiendo. Sí, así mismo, Paola, que es muy importante la red de apoyo social, como en el caso que tú dices, pues se han habilitado líneas en donde, ¿cómo se llama?, presentan profesionales aportando sus ayudas, como también tú dices, hay amigos, está el sacerdote, está el tío, está el vecino, o sea, siempre con el duelo hay mucha empatía porque de alguna manera todos hemos tenido pérdidas, y entonces ahí cuando nace ese sentimiento de solidaridad. Ahora, Paola, en relación por ejemplo, al grupo médico, al grupo de enfermeras, en general a los trabajadores de la salud, que pues fueron en el tablero del ajedrez los primeros que salieron a hacer frente a este virus con toda la sintomatología que presentaban, porque pues en la sociedad se les ha puesto un título de médicos, y como médicos son los que curan, son los que sanan, y bueno, ustedes están ahí y ustedes lo saben todo. Pero fuimos con los días, no es que ustedes no supieran, saben de la medicina y cada uno de la especialidad en que está. Pero como todo en esta vida, nos agarra de sorpresa. ¿Qué pasó con este virus que está afectando de esta manera y que a todos nos ha agarrado de una manera tan imprevista, como que yo ahora estoy respirando y al poco rato pues estoy lleno del virus? ¿Qué pasó? Y entonces ustedes están todavía llevando, no sobre sus hombros, sino sobre sus espaldas, este gran peso que la sociedad les hemos impuesto. Tú eres médico y tú eres el responsable, tú tienes que sanar a mi pariente. E inclusive se ha escuchado, pero claro, por el momento de la impotencia, cuando alguien ha fallecido, un ser querido, si ese médico no lo atendió, si ese médico, bueno, o sea que a los médicos les han dado pobrecitos con palo, y sin darse cuenta que ustedes, ahora tú has dicho, se han tenido que vestir como astronautas para evitar, inclusive, entre comillas, el contagio, porque se ha visto, por ejemplo, aquí en el medio, yo conocí a 2 amigos médicos que, estando con todo esa vestimenta, se contagiaron de COVID. Se contagiaron de COVID y fueron al hospital, y en el hospital fueron tratados igualito que cualquier otro hijo de vecino que venía. No que porque eras médico voy a tener preferencia. No, no hubo eso. Entonces, Paola, ustedes también han visto cómo se va la vida de muchas personas, inclusive de sus propios colegas. Y definitivamente, nárranos desde tu experiencia, porque tú has estado en ese lugar. ¿Cómo asimilan ese dolor?
¿cómo procesan? Porque ese es un duelo. ¿Cómo procesan ese duelo? No es mi pariente, pero yo he estado aquí encima de este paciente y con todo lo que yo podía, pues no pude hacer más, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Mira, nosotros, yo soy médico, ¿no? Antes de estudiar la especialidad de psiquiatría, me he formado como médico, ¿no? He hecho, pasado los 7 años, aquí en Perú son 7 años en los que te formas como médico. Y te forman con la idea de que existe esta gama de enfermedades y nosotros, dentro de todas nuestras posibilidades y más, porque ese es el vínculo con el que uno engancha con la profesión. Dentro de tus posibilidades y más, tratas de dar todo para que esa persona pueda salir. Y lamentablemente cuando fallece una persona, antes de que existiera el COVID, uno decía, pero he intentado todo, y eso es lo que sustenta que nosotros nos podamos quedar 48 horas en el hospital, sin dormir, que pasemos, no sé, días de días investigando, que llevemos las camillas por acá, por allá. O sea, todas esas experiencias y funciones que quizás no nos tocan, ni seríamos responsables, las asumimos porque uno se vincula mucho con su paciente. En 100 años no ha ocurrido una pandemia. Ninguno de los profesionales que estamos actualmente afrontando esta pandemia, porque como bien dices tú, yo también trabajo en un hospital público y me ha tocado estar en emergencia como en hospitalización COVID. A nadie nos preparan para que tú estés frente a algo que sientes que no puedes. O sea, aquí todos los que hemos estado, hemos dado todo lo que hemos podido y sin embargo te quedas con ese sinsabor, esa frustración de que quieres sostener a tu paciente y es como el agua y se te va entre los dedos. A ninguno de nosotros nos han preparado para ver morir tantas personas día a día. No nos han preparado para ver que una persona esté bien en estos momentos y una hora después tenga la saturación abajo y esté a punto de morirse y que todo lo que tú conoces y pongas no surta efecto. Esto ha impactado a todos los profesionales de la salud. Todos están lidiando no solamente con esto que está pasando con las personas, sino también están lidiando con su propio miedo, porque todos tenemos miedo de contagiarnos, todos tenemos familia, tenemos miedo de llegar a casa y haber traído algo y que alguien de nuestra familia se enferme. Me ha tocado ver morir colegas producto de esta pandemia. Entonces, no es una situación fácil. Lo bueno acá es que contemplando esa parte, se ha preparado o se están preparando planes para poder apoyar a todo el personal, médicos, enfermeras, personal técnico, porque todos estamos metidos en lo mismo y nuestra idea es ayudar al paciente de la mejor y mayor manera. Pero quizás aquí ya la pandemia tiene 6 meses, acá en Perú. Quizás, la moraleja o el aprendizaje de todo esto es que no lo podemos todo. Somos seres humanos. Creo que Dios tiene la última palabra y nos da las herramientas para que podamos hacer lo que está en nuestras posibilidades y más nada. Así es, Paola. Querida comunidad, queridos amigos que en estos momentos escuchan a la doctora Bravo, los médicos se han dado el 100%, inclusive a costa de su propia vida.
ellos también han tenido que lidiar con ese miedo de que yo estoy en el ojo de la tormenta y tengo probabilidades altas de que el virus me afecte. Y si el virus me afecta, también voy a afectar a los seres queridos con los que yo vivo. Si se dan cuenta, todos somos personas, todos somos seres humanos. Nosotros, pues, llevándoles a ellos, y hemos perdido 1, 2 o 3 parientes, pero como dice la doctora Bravo, ellos han visto día tras día no morir una persona, sino muchísimas personas. Es decir, es como que la vida se les iba como agua por los dedos. Y creo que hay que considerar esa parte humana también del personal de la salud, y creo que debemos de tener muchísima comprensión y valoración de lo que ellos están haciendo. Y Paola, vamos a continuar con el programa, pero antes de que tú finalices, pues ¿qué es lo que le vas a decir por último a este público que hoy nos sintoniza? Vamos a leer una parábola, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Como dijo Paola, Dios tiene la última palabra. Y bien, dice Jesucristo aquí, y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente este acontecimiento es muy esperanzador, porque Jesucristo iba de pueblo en pueblo y siempre iba haciendo el bien porque Él era muy compasivo. Él siempre buscaba el que la gente, pues, sacara sus capacidades. Él no quería que la gente estirara la mano, no. Él hablaba que dentro tienen un corazón, dentro tienen la semilla de Dios y como tal son hijos y son amados. Por lo tanto, son personas que tienen mucho valor. Él siempre de esa manera llegaba. Y cuando se acerca, ve pues que sacan un ataúd y posiblemente a través de los discípulos se entera Jesús de que, oye, pues murió así, la señora es viuda, y quedar viuda antes en Israel era un pecado grandísimo porque se decía, te has quedado sola porque seguramente eres una pecadora. O sea, ¿quién iba a apoyar a esa persona? Y Jesús, conociendo toda esa cultura y esa forma de pensar, se acerca y dice, tiene compasión de la viuda. Y le dice, no llores. Pero no le dice, no llores porque
ya deja de llorar, tu hijo se murió. No, como diría Paola, llora. Es bueno llorar porque estás triste. Sino él le dice, no llores, en el sentido de que tu hijo está vivo. Y así, él agarra le da una orden al joven y luego se lo entrega a su madre. Pero aquí también vemos algo muy lindo, la comunidad, porque dice que la viuda era acompañada por mucha gente de la ciudad. O sea, cuando estamos en duelo, no estamos solos. Siempre vamos a tener con nosotros gente que se solidariza, que siente. No va a sentir igual, porque el sentir es muy propio de cada uno. Es el momento de cada uno. Quizás esa persona, por experiencia, como en el caso de Paola, supo lo que ella sintió cuando murió su papá, y ninguno de nosotros podíamos ponerse en ese lugar, porque nosotros no estábamos perdiendo a nuestro padre, pero sí tal vez perdimos a un amigo y que también sentimos dolor y por eso nos solidarizamos. Entonces, qué importante la solidaridad. Y en este caso, también habla, la gente dice, un profeta nos ha llegado. En este caso, ¿quiénes son esos profetas que tenemos? Son todo el personal, el equipo de salud. Ese equipo de salud que está poniendo en práctica todos sus conocimientos que han aprendido durante 7 largos años. Pero no 7 largos años, 8 horas, no, muchísimas más horas, como dice Paola, inclusive jalando, tirando, corriendo, 48 horas. Yo he visto a personas que han estado 76 horas y con la justa se habían acordado que habían tomado solo desayuno y ni habían cenado, ni siquiera habían ido al baño. Esos son los profetas que tenemos. Un profeta anuncia y también un profeta denuncia. Y en este caso, cuando te anuncia el profeta, te dice, mira, se me están yendo de las manos. Y cuando denuncia, estamos con el COVID hasta acá, que ya no sabemos qué hacer más. Necesitamos más apoyo de la comunidad. Tal vez, si son religiosos de las diferentes religiones, si eres católico, pues en tu casa un santo rosario por estos trabajadores, un santo rosario por los que están enfermos, un santo rosario por los que han fallecido. O sea, somos todo uno frente a una situación, porque nos afecta a todos de una manera u otra. No es que el COVID solo le llegó a esta persona y se le murió el deudo, ¡ay, qué pena, lo lamento mucho! No, su afección ha afectado a todo el mundo de una manera integral, como personas, en la economía, en la salud mental, en la educación, en el turismo, en el transporte, pero es que toda nuestra vida ha sido abarcada y a todos nos toca hacer esta unión, como ese grupo que acompañaba a esta viuda, hasta que Jesús con sus discípulos, no dice Jesús, él estaba solo, no, iba acompañado de sus discípulos. Igual nosotros acompañémonos y acompañemos a estos trabajadores de la salud con nuestras oraciones y sobre todo cuidándonos lo mejor que podamos. Si nos dicen pues, mascarilla, oye, yo tengo rinitis, para mí la mascarilla es un problema, pero me lo tengo que poner. Tengo que lavarme las manos cuando salgo, cuando bajo del ascensor, cuando voy al supermercado, cuando me subo al carro. Hay que hacerlo. O sea, hay que mantener las medidas de seguridad y sobre todo que están al alcance de todos. Y de esa manera nos ayudamos todos y ayudamos a estas personas para no ponerle ya más cargas en la espalda, que ya tienen bastante. Esa es mi reflexión.
Paola, por favor, ¿qué nos dirías para finalizar el programa? Me parecieron muy lindas tus últimas palabras, me parecieron muy lindas, así que me quedo simplemente con eso, buscar, mirar hacia adentro y si nosotros sentimos que algo ya no lo podemos manejar, buscar ayuda. Siempre va a haber una mano amiga que nos pueda apoyar, siempre va a haber alguien que nos va a extender la mano para poder salir de todos estos problemas. Y nada, agradecerte infinitamente, María, por la invitación. Las gracias a ti, Paola. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Pues nos veremos la próxima semana en el segmento La Paz con ustedes. Hasta el próximo miércoles.